Una pregunta para Daniel. Su programa de gobierno, que lo leí, que es bastante extenso, son más de 200 páginas, comienza con esta frase: Chile atraviesa por una grave crisis económica, social y política que es consecuencia de 30 años de acumulación de un conjunto de desigualdades, abusos y precariedades que han afectado a las grandes mayorías nacionales y que se cristalizó el 18 de octubre con la revuelta social. Así se lee en el comienzo de su programa de gobierno. 30 años, cuyos últimos años están asociados con la nueva mayoría heredera de la concertación. Habrían sido 30 años de abusos, como si el Partido Comunista no hubiera sido parte de estos 30 años, al menos en algunos en que hubo determinado crecimiento económico. ¿O no fue parte del Partido Comunista del gobierno y de los abusos en esos 30 años? ¿No votaron ustedes por Aylwin, Lagos, Frey y Bachelet, mandatarios que después de todo le dieron estabilidad, respetaron los derechos humanos y hubo una cierta prosperidad en la nación? Enfrentado a las segundas vueltas de las elecciones, la mayor parte de las veces votamos por ellos para evitar que volviera a ganar en Chile una derecha que estaba, y hasta el día de hoy, fuertemente comprometida con las violaciones a los derechos humanos y con la instalación del modelo, habida cuenta además de que en los programas de esos presidentes estaba la superación del modelo, ¿no? Y estaba, recuerdo por ejemplo el programa primero de don Patricio Aylwin, que hablaba de revisar todas las privatizaciones hechas en los últimos meses de la dictadura, que hablaba de restituir los derechos laborales, que hablaba de restituir la educación pública, pero nada de eso aconteció y junto con el pueblo de Chile la desilusión fue creciendo, efectivamente, hasta que llegó el primer gobierno de la derecha y nosotros ingresamos a la nueva mayoría en la cual participamos y tenemos una visión bastante crítica de lo que fue ese gobierno, porque tuvo boicot desde adentro, desde afuera y enfrentó problemas, enfrentó cosas vergonzosas como el caso Huracán, pero no nos arrepentimos de haber dado ese paso porque era necesario terminar con los candados de la dictadura y ese paso ayudó a terminar con ello. Se acabó el binominal, instalamos la gratuidad, construimos más de 469 jardines infantiles y salas cunas y por lo tanto, más allá de la visión crítica que tengamos del modelo, en ese gobierno se empezó a transformar el mismo. De hecho, se empezó a discutir una nueva constitución, pero el gobierno actual desechó todo ese trabajo. Un alcance a esto. En esos 30 años el país se empinó en su desarrollo económico y social por sobre todos los países de América Latina. La pobreza extrema se redujo de casi un 50% a menos de un 10%. Cientos de miles de jóvenes tuvieron acceso a la educación superior, se terminó con la desnutrición, tener un auto ya no fue un sueño imposible para millones de chilenos, aparecieron las autopistas y se extendieron las líneas del metro, se creó el auge. Muchos pensamos que pese a sus precariedades y falencias, han sido los mejores años de la República de Chile, de los cuales, reconociendo sus limitaciones, yo creo que no hay que avergonzarse, sino enorgullecerse. Decenas o cientos de miles de extranjeros empobrecidos de Cuba, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y especialmente de Venezuela arriesgaron hasta la vida para llegar a este Chile que, según ustedes, parecía desplomarse en la miseria neoliberal. ¿O fueron solamente 30 años de abuso? A ver, yo creo que aquí se instaló un modelo, ¿no? Y voy a tomar palabras que dijo Mónica en un comienzo. Es tan frágil cuando se gobierna con los promedios que tú puedes sacar a mucha gente efectivamente de la pobreza, para que queden por sobre la línea de la pobreza. Pero a la primera crisis económica y a la primera crisis sanitaria, todos los que tú lograste sacar se caen porque efectivamente gobiernas mintiendo con mucha elegancia, diciendo, por ejemplo, que el que está en los 165.000 pesos es pobre, pero el que está en los 169 no lo es. Yo creo que eso, gobernar con los promedios, es algo que se tiene que terminar. Eso sirve para engañar a mucha gente. Hoy día de lo que se trata, y esta es nuestra propuesta de gobierno, es que nadie se quede atrás en el camino al desarrollo. No mirando los promedios, sino que mirando los que están más abajo en la pirámide, y esos cambios son los que quedaron pendientes, y por eso
ese conglomerado que se dice el más exitoso de la historia de Chile perdió 2 millones de votos en 8 años, ¿no? Y eso no es un tema que nos corresponda a nosotros responder, pero es un hecho de la causa.